Queridos hermanos, en este tercer domingo de Adviento nos situamos ahora en un momento profundamente humano y espiritualmente decisivo en la vida de Juan el Bautista. Desde el domingo anterior hemos venido meditando en su vida, en todo aquello que él tuvo que afrontar por causa del Señor. En realidad los últimos dos domingos, bien, pero ahora desde la prisión, el profeta del desierto, aquel que habló con tanta valentía del Mesías venidero, experimenta la oscuridad de la espera y la incertidumbre. Me atrevería a creer que Juan vivió lo que la tradición mística de la Iglesia llama la noche oscura del alma, que no es sino una purificación pasiva del alma que Dios lleva a cabo para santificarla plenamente. Y es una purificación que comporta un sufrimiento terrible, por supuesto. Pero ¿acaso esta vida está exenta de adversidad y sufrimiento? Y vean aquí cómo su pregunta enviada a Jesús por medio de sus discípulos brota de un corazón que a pesar de estar encarcelado, busca confirmar si su misión no ha sido en vano. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Es una duda muy humana, y estas palabras, lejos de mostrar una fe quebrada, nos revelan también la hondura espiritual de Juan. Incluso el mayor de los profetas pasa por esa noche oscura tan terrible a la que hacía alusión, por ese momento en que Dios parece actuar de maneras inesperadas o desconcertantes, o en que el Altísimo parece esconderse y esfumarse. El Adviento asume esta experiencia. Esperar la venida del Señor no es siempre un caminar seguro y sin dudas, sino más bien es un acto de confianza en medio de lo que no entendemos muchas veces. La fe posee una dimensión oscura que le es inherente, y por oscuro no me refiero a malo o negativo, sino a misteriosa. Es una dimensión misteriosa, porque ¿acaso no es la fe un aprender a relacionarse con la incertidumbre de una forma serena y desapegada? ¿Acaso no es la fe esa entrega absoluta e incondicional a Dios, especialmente en los momentos más oscuros de nuestras vidas? Juan está en una prisión, que no es sino una mazmorra inmunda, apestosa, húmeda y degradante. Y es ahí cuando la respuesta de Jesús es profundamente reveladora. No ofrece un argumento abstracto o un título mesiánico llamativo. El Señor no recurre a palabras rimbombantes y verborreicas. Él es directo. Remite los signos concretos de la salvación. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los muertos resucitan y los pobres reciben la buena nueva. Cristo se revela a sí mismo no por imponerse, sino por la fuerza transformadora de sus palabras y sobre todo de sus obras. El reino de los cielos, como lo meditábamos el domingo anterior, está dentro de nosotros, pero a su vez abarca toda la creación y ha de restaurar toda la creación. Y aquí no irrumpe el Señor con espectacularidad política ni con gestos de poder absoluto, como muchos esperaban en su época, pensando en criterios muy mundanos. Aquí el Señor irrumpe con una misericordia que comienza a restaurar la creación, como lo decía, y restaura la vida desde sus heridas más profundas, nuestras vidas. El Adviento entonces nos invita a contemplar a Jesús en sus signos actuales, allí donde la fe sana la desesperanza, donde la caridad rompe estructuras de egoísmo, donde la esperanza ilumina lo que parecía muerto. Jesús confirma su identidad en la vida que renace. Bienaventurado el que no se escandalice de mí, dice el Señor, es la frase que marca el corazón de este pasaje y que resuena con particular fuerza en este tercer domingo. Jesús reconoce que su estilo mesiánico, humilde, compasivo, silencioso, puede resultar desconcertante. Él está consciente de esto. De hecho, fue desconcertante. Muchos dejaron de seguirlo cuando empezaron a vislumbrar que él no era el Mesías que se habían imaginado. ¿Y acaso no nos ha sucedido esto a nosotros en muchas ocasiones en nuestra vida, en nuestra relación con Dios? Nos hemos hecho muchas veces una imagen idílica, poco realista de quién es Dios y cómo actúa Él. Tenemos una idea de cómo Él tiene que actuar, pero el Señor, recordemos, es el totalmente otro. Él es de otra naturaleza y aún así, asumiendo nuestra naturaleza, nos ha mostrado que la redención no discurre de acuerdo a criterios mundanos, sino a sus criterios. Por eso muchos tropiezan en la vida espiritual porque esperan un Dios que se imponga, o mejor dicho, que imponga sus deseos. Un Dios que les resuelva todo de inmediato, que actúe según los criterios humanos de eficacia o de dominación que caracterizan a estas sociedades de consumo. Es un Dios que ha de concedernos lo que le pidamos, como si del genio de la lámpara se tratase. Es un Dios bombero, al que solo se acude cuando todo se está quemando. Ahí sí nos acordamos de él, ¿no? Pero que una vez apagado el incendio, es olvidado por completo. El verdadero Mesías viene a cambiar todo esto, viene a tocar lo quebrantado, a levantar lo pequeño,
a salvar desde adentro, y eso implica incomodar, sacudir y muchas veces dividir. Por eso no escandalizarse de Cristo significa aceptar que la fuerza de Dios se manifiesta en lo que el mundo considera débil. Les invito entonces a purificar nuestra imagen de Dios y a abrirnos al modo sorprendente e inesperado en que Él actúa en la historia de nuestras propias vidas. Permítanse ser sorprendidos por Él, porque Jesús aquí eleva la figura de Juan el Bautista, proclamándolo como el mayor entre los nacidos de mujer, y al mismo tiempo afirma que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Él. Con estas palabras el Señor no rebaja a Juan, sino que anuncia la novedad absoluta que Él trae, la que les invito a acoger en sus vidas. La grandeza del Bautista está en haber sido el umbral, el precursor fiel, pero la grandeza del reino radica en participar de la vida misma del Hijo, de su intimidad con el Padre y de la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, en este adviento, esta afirmación se vuelve promesa. Quien acoge a Cristo se deja transformar por Él. Es esto entrar en una dimensión nueva de existencia, más allá de cualquier mérito humano. Así entonces la liturgia de este tercer domingo de Adviento, que les recuerdo es el domingo de Gaudete, el domingo de la alegría, nos invita a vivir una fe adulta, una fe madura, una fe que no niega la dificultad ni la incertidumbre, sino que las abraza y se deja transformar por Dios a través de ellas. Una fe que se funda en la certeza de que Dios actúa ya. Bien, entonces la fe no es sentir, queridos hermanos, es certeza, más allá de las circunstancias. La pregunta de Juan se convierte entonces también en nuestra pregunta y la respuesta de Jesús en nuestra luz. Al encender esta tercera vela de Adviento junto a sus seres queridos, yo les invito a abrir sus corazones a los signos del reino y a no escandalizarse por el modo en que Dios muchas veces actúa, porque esta es la clave para recibir al Mesías con un gozo profundo, un gozo que anticipa la plenitud que celebraremos en la Navidad. Que el Señor los bendiga y hasta el domingo que viene.